La serie comienza con Agnes O'Connor, una detective de policía en Westview, quien ha sido enviada a las afueras de la ciudad para investigar un nuevo caso. Al llegar al lugar del crimen, se encuentra con su compañero y vecino, Herb. Juntos se dirigen hacia el cadáver y él le informa que la víctima es una mujer no identificada, hallada junto al río. La central recibió una llamada anónima que indicaba la ubicación del cuerpo. Herb comenta que, aparentemente, la mujer murió aplastada por un objeto grande y pesado, a lo que Agnes responde que eso significa que el lugar de la muerte no es donde fue encontrada. A pocos metros del cuerpo, solo descubren un recibo de préstamo de un libro de la biblioteca de Westview. Agnes, visiblemente afectada al ver el cadáver, observa con curiosidad unas manchas negras en los dedos de la mujer. Le pide a Herb que recoja muestras de las uñas de la víctima. Mientras él cumple con la tarea, ella comienza a explorar los alrededores. Pronto se topa con un collar que lleva un símbolo misterioso y tras examinarlo, decide guardarlo en su bolsillo. Cuando Herb se le acerca para preguntarle si ha encontrado algo, ella finge no haber descubierto nada. Al regresar junto al cuerpo, los compañeros de Agnes lo giran y ella, con creciente intriga y melancolía, reflexiona sobre quién era esa mujer y qué pudo haberle ocurrido. Herb, notando su actitud distante, le pregunta si se encuentra bien. Agnes, con un toque de sarcasmo, le replica que no es fácil mostrarse simpática y alegre mientras examina a una desconocida muerta en un arroyo. Finalmente, ordena que se realice la autopsia del cadáver. Con el recibo del libro en mano, Agnes se dirige a la biblioteca. Al llegar, se encuentra con una larga fila, pero decide utilizar su autoridad policial, explicando que se trata de un asunto oficial y se coloca al frente. La recepcionista, Dottie, le pregunta con una mezcla de ironía y curiosidad si emplea el mismo truco en las filas del supermercado, y luego le pregunta en qué puede ayudarla. Agnes le muestra el comprobante y Dottie le informa que el libro en cuestión fue robado hace 3 años. No obstante, le menciona que hay otros ejemplares disponibles en una sección específica de la biblioteca. Intrigada, Agnes se dirige a esa área, pero su sorpresa se transforma rápidamente en frustración al descubrir que todos los libros de dicha sección fueron destruidos en un incendio. En ese momento, un hombre enigmático se le acerca y con voz pausada le dice que el fuego consumió hasta el último ejemplar. De regreso en la comisaría, Agnes se acerca al jefe de policía, Phil, quien además es el esposo de Dottie, y le pregunta si está al tanto de lo sucedido en la biblioteca. Le informa que hace 3 años alguien incendió una sección completa de libros. Phil responde que pedirá a alguien que investigue el caso y añade un detalle inquietante: las muestras de tierra encontradas en los dedos del cadáver no coinciden con el lugar donde fue hallado. En cambio, corresponden a un sedimento microbiano muy específico que solo se encuentra en Europa del Este. En ese momento llega la agente Vidal, quien se unirá a la investigación. Agnes, con cierto sarcasmo, comenta que la suciedad siempre logra captar la atención de los federales. La tensión entre ambas es evidente. Está claro que no se agradan. Inicialmente, Agnes se resiste a aceptar la colaboración de Vidal, temiendo que ésta intente hacerse cargo de la investigación. Sin embargo, Phil interviene, argumentando que 2 cabezas piensan mejor que una y sugiriendo que su cooperación podría agilizar la resolución del caso. Las dos comienzan a discutir los pormenores. Agnes cuestiona por qué el cadáver fue trasladado desde otro estado. Vidal, en un tono provocador, le lanza una pregunta críptica: ¿en verdad es así como te ves? Agnes, desconcertada por el comentario, decide ignorarlo y Vidal se centra en el caso, preguntando qué teorías tiene sobre cómo el cuerpo llegó a ese lugar. Agnes especula que pudo haber sido arrastrado hasta allí, pero Vidal señala que no hay huellas, insinuando que el cuerpo apareció como por arte de magia. Con desdén, Agnes le responde que deje las fantasías de lado, recordándole que la clave está en el escenario del crimen. El pueblo, su historia, los habitantes y los secretos enterrados son donde realmente se encuentran las respuestas. Vidal, con tono irónico, añade que es un alivio que Agnes esté a cargo del caso, dado que es nativa de Westview y ha vivido allí toda su vida. Con una insinuación velada, pregunta: ¿no es así? Al final, Agnes, harta de la actitud de Vidal, la expulsa del lugar. Posteriormente, Agnes decide llevar el collar que encontró en la escena del crimen a una casa de empeños para su análisis. Allí le informan que es un relicario del siglo XVII, elaborado con concha de cauri. El símbolo grabado en él representa a la triple diosa, la doncella, la madre y la anciana, las 3 etapas de la vida de la mujer que encarnan diferentes formas de sabiduría o poderes femeninos. Al abrirlo, descubren en su interior un mechón de cabello. Más tarde, Agnes se encuentra en la comisaría investigando el nombre del libro robado de la biblioteca. Tras una minuciosa búsqueda, descubre con asombro que las iniciales del título forman la palabra Dark. En ese preciso instante, su jefe, Phil, entra en la oficina y le ordena que se tome un descanso y se vaya a casa. Aunque ella se resiste, argumentando que su trabajo es su refugio, Phil insiste en que necesita desconectarse por un tiempo. Finalmente, cediendo a la presión, Agnes regresa a su hogar. Al llegar, entra en la habitación de su hijo Nicholas Strach y se detiene un momento para contemplar con melancolía los objetos que le pertenecían. En ese instante, escucha un toque en la puerta. Es la agente Vidal quien trae una pizza y pregunta en tono conciliador si tiene hambre, buscando romper la tensión entre ambas. Mientras disfrutan de unas cervezas, comienzan a charlar. Agnes aprovecha la oportunidad para mencionar que ha encontrado una nueva pista relacionada con el caso. No obstante, Vidal responde que no ha venido para hablar de trabajo, aunque la deja compartir
compartir lo que ha descubierto. Agnes le comenta que la misma noche en que murió la mujer, hubo un accidente automovilístico que podría tener alguna conexión. A pesar de la relevancia de la información, confiesa que siente que está enfocando mal la investigación. Vidal, cambiando el tema, le pregunta por qué siente tanto resentimiento hacia ella. Agnes, confundida, admite que no lo sabe con certeza y se da cuenta de que ha olvidado muchos otros detalles importantes de su vida, lo cual la deja perpleja. La conversación se ve bruscamente interrumpida por un ruido en otra habitación. Intrigada, Agnes se dirige hacia la fuente del sonido y descubre a un ladrón intentando robar en su casa. Al verse descubierto, el joven intenta huir, pero Agnes lo persigue. En el último momento casi pierde su rastro, pero su vecina, la señora Hart, lo atropella accidentalmente con su coche. Aprovechando la confusión, Agnes logra capturarlo y lo lleva a la comisaría. Una vez allí le comenta a Vidal que el ladrón se niega a revelar su identidad. Vidal, intrigada, le pregunta si ha robado algo en su casa, a lo que Agnes responde que no lo consiguió, aunque claramente lo intentó. Decidida a obtener respuestas, Agnes comienza a interrogar al joven. Le pregunta qué hacía en la casa de una inspectora condecorada como ella. El chico desafiante le dice que sabe perfectamente quién es. Sorprendida, Agnes le pregunta si es un ladrón habitual, pues parece carecer de habilidades para el oficio, y qué estaba buscando exactamente en su hogar. Con ironía, el joven responde que solo buscaba el respeto de sus compañeros y una vida feliz, aunque añade que parece que ella no tiene ninguna de esas cosas. Estas palabras enfurecen a Agnes, quien, perdiendo momentáneamente la compostura, lo golpea antes de exigirle que confiese. Finalmente, el joven revela que estaba buscando el sendero. Desconcertada, Agnes no comprende el significado de sus palabras, pero el ladrón insiste en que ella debería saberlo, lo que no hace más que aumentar su confusión. Tras este extraño incidente, Agnes decide ir a la morgue para examinar el cuerpo de la mujer involucrada en el caso. Al llegar, empiezan a suceder cosas aún más extrañas. Ella menciona que el cabello de la mujer es de un tono escarlata, y de pronto, en la ficha del cadáver donde deberían figurar la fecha y hora de la muerte, aparece el nombre W. Maximoff. Justo en ese instante, Vidal hace su aparición y con una ironía palpable le dice a Agnes que el caso ya está resuelto. Intrigada, Agnes le pregunta cómo murió la mujer, a lo que Vidal responde que esa es la pregunta equivocada. Luego le revela que la bruja en cuestión ya no está, y con su desaparición también se han esfumado las copias del Darkhold. Añade que Agnes está atrapada en un hechizo engañoso que debe romper. Finalmente, Vidal confiesa que Agnes no es quien cree ser. En realidad, es Agatha Harkness y ha vivido todo este tiempo bajo una ilusión creada por Wanda. Con esta impactante revelación, Agnes comienza a liberarse poco a poco del hechizo, experimentando una serie de transformaciones. Eventualmente despierta desnuda en su casa, confundida y desorientada. Sale y le pregunta a su vecino Herb cuánto tiempo ha vivido en el pueblo. Él le responde que han pasado 3 años, lo que la lleva a cuestionarse qué ha estado haciendo durante todo ese tiempo. Herb le revela que, durante esos años, se ha comportado como una vecina entrometida, absorta en su propio mundo imaginario y obsesionada con las series policíacas. Además, se descubre que su jefe es otro vecino del barrio que vive junto a su esposa, Dorothy. En ese momento, Agnes finalmente recuerda su verdadera identidad. Es Agatha Harkness. Herb le comenta que la ve muy lúcida y poderosa. Al escuchar esa última palabra, Agatha regresa apresuradamente a su casa solo para descubrir que ha perdido sus poderes. Intrigada, baja al sótano y se reencuentra con su conejo, a quien le confiesa que Wanda la ha despojado de todo su poder, dejándola únicamente con algunos electrodomésticos como su único recurso. A pesar de su frustración, Agatha le asegura que deberán encontrar la manera de regresar a la cima. En ese momento, unos ruidos la interrumpen y sube para descubrir que tiene encerrado en su habitación al adolescente que había estado robando, lo que le revela que no todo lo que vio era una ilusión provocada por el hechizo. De pronto, la agente Vidal irrumpe, usando sus propios poderes, ya que también resulta ser una bruja. Vidal le explica a Agatha que desde que obtuvo el Darkhold, se refugió en la magia oscura hasta que lo perdió, lo que la ha dejado ahora vulnerable. En medio de la confrontación, ambas comienzan a pelear. Durante la lucha, Agatha le dice a Vidal que ninguna de las dos debería matarse, pues hay una regla que lo impide. Además, le pide que le permita recuperar sus poderes y una vez que lo haga, que la busque para enfrentarse en igualdad de condiciones. Vidal, sin embargo, le revela que no es la única que busca acabar con ella. Los 7 de Salem también desean su caída. Finalmente, le advierte que se asegurará de que la encuentren y se marcha, dejando a Agatha sola con el joven aún atado. En este episodio, la serie avanza con Agatha calzándose unos zapatos cuya procedencia desconoce por completo. Con firmeza le asegura al joven que tiene atado que la casa le pertenece totalmente y añade que le envía recuerdos a los 7 de Salem cuando decidan vengarse de ella. De repente, el muchacho consigue hablar y le pide que lo lleve al sendero de las brujas. Agatha, sorprendida, le responde que ese sendero no existe. Sin embargo, él replica que eso es solo lo que las brujas dicen para ahuyentar a los curiosos y afirma que el sendero le otorgará lo que más desea si logra llegar al final, asegurando que tiene la capacidad de hacerlo. Agatha se
se muestra escéptica y le pregunta cómo conoce la existencia de dicho sendero. Él responde que lo ha aprendido de libros, cánticos, leyendas y mitos. Ella le advierte que el sendero puede ser mortal, a lo que él replica que a ella no la mató. Agatha se defiende argumentando que ella es excepcional. El joven insiste en que debe admitirlo. Él sabe mucho sobre ella y por eso fue a su casa. Incluso menciona que la salvó del hechizo que la había poseído. Ella lo cuestiona. ¿Para qué necesitaría el sendero si es capaz de romper conjuros? Él responde que, aunque ha estudiado todo eso, no es suficiente. Desea lanzar rayos, protegerse y levitar, y el sendero promete concederle lo que le falta si llega al final. Destaca que, al igual que ella, él también carece de poder. Agatha de inmediato se niega, pero él le advierte que si planea huir, debería reconsiderarlo, ya que aquellos que vendrán esta noche a buscarla son extremadamente poderosos y no podrá escapar sin magia. Ella le pregunta quién es, pero al intentar pronunciar su nombre, una marca mística interfiere, impidiéndole decirlo con claridad. A pesar de todo, el joven logra convencerla para que lo acompañe al sendero. Ambos salen de la casa y Agatha le pregunta qué sabe sobre los aquelarres. Él responde que sus miembros estaban unidos por fuerzas misteriosas del destino. Luego, él le pregunta si lo llevaría a conocer uno, pero Agatha menciona que esas arpías no son más que polvo ahora, aunque reconoce que necesita un aquelarre para poder acceder al sendero. Así se disponen a reclutar uno nuevo. Mientras están en el coche, él comenta que será difícil encontrar brujas de su calibre para formar un aquelarre, a lo que ella replica que incluso las brujas más mediocres, cuando están juntas, pueden hacer chispear la magia. Ambos se dirigen a visitar a una vidente llamada Lilia Calderu, quien los recibe con una cálida bienvenida. Desde el inicio, Agatha adopta una actitud engañosa, señalando al joven que la acompaña y presentándolo como su hijo. Agatha explica que el padre del muchacho había fallecido recientemente y que este lo echaba mucho de menos. Por esa razón deseaban comunicarse con él ese mismo día para descubrir dónde había enterrado unos lingotes de oro en su jardín. La vidente, sin mostrar reparos, accede a ayudarlos. Lilia, en tono solemne, le comenta que su difunto esposo había sido un hombre orgulloso y que los lingotes estaban ocultos en una vieja bolsa de bolos al fondo de su armario. Sin embargo, esta revelación era una farsa, una estrategia para seguirle el juego a Agatha. A continuación, la vidente sorprende a Agatha revelando que ésta había estado bajo el hechizo de alguien a quien había lastimado y que esa persona había controlado su voluntad durante los últimos 3 años. Añadió que no era la primera vez que una bruja la traicionaba, aunque siempre lograba sobrevivir, algo que pocas lograban hacer. Lilia concluye su discurso revelando que conoce la verdadera identidad de Agatha y que no está interesada en unirse a su aquelarre, argumentando que ninguna bruja en su sano juicio lo haría. Agatha responde con una sonrisa astuta, afirmando que no está buscando brujas cuerdas. Intenta persuadirla diciéndole que su vida actual es miserable, recordándole que solo recibe 2 clientes al día antes de retirarse a dormir sin mayor propósito. Con un tono desafiante le pregunta si no extraña sus días de gloria, pero Lilia, firme, le responde que no extraña ser expulsada de las aldeas por predecir tragedias. En ese momento, Agatha decide confesarle que tiene la intención de recorrer el sendero, pero Lilia se niega a acompañarla, consciente de que Agatha podría robarle sus poderes. Sin embargo, Agatha la tranquiliza, asegurándole que no puede arrebatarle la magia si no la ataca primero. Le explica que, con un poco de autocontrol, todo ese poder podría ser suyo, y le sugiere que se una a ella, prometiéndole que de esa forma podría recuperar su clarividencia en todo su esplendor. A pesar de las tentadoras palabras, Lilia sigue rechazando la oferta. Ante la negativa, Agatha saca un aviso de desalojo, revelando que Lilia está a punto de perder su hogar. Aprovechando la situación desesperada, Agatha intenta convencerla una vez más. De repente, Lilia tiene una visión. Sin decir una palabra, anota unos nombres en el aviso de desalojo y se lo entrega a Agatha. Tu aquelarre ya está listo, le dice con firmeza. Ahora vete. Sin embargo, Agatha observa los nombres y nota que el de Lilia también está incluido, dejando a la vidente sin otra opción más que unirse al plan de Agatha, resignada a su destino. Luego, Agatha y el joven se dirigen al estacionamiento y ponen rumbo al spa de Jennifer Cale, una bruja experta en pociones que aparentemente ha perdido sus poderes. Al llegar, Jennifer se muestra visiblemente sorprendida al ver a Agatha y le comenta que no la había visto desde que decidió evitarla por completo. Agatha, sin rodeos, le explica que está formando un nuevo aquelarre y que necesita sus pociones, confesándole que su destino es el sendero. Sin embargo, Jennifer se niega tajantemente, afirmando con vehemencia que no irá ni siquiera muerta. Agatha intenta persuadirla, ofreciéndole la posibilidad de romper el hechizo que la ha mantenido sin su magia durante un siglo. No obstante, Jennifer responde que a Agatha no debería importarle su situación, insinuando que seguramente ha perdido el Darkhold, lo que la ha dejado indefensa y vulnerable. Jennifer deduce que Agatha quiere ir al sendero para recuperar su poder. Aprovechando la oportunidad, el joven interviene, mostrándole a Jennifer un artículo sobre los problemas legales que enfrenta su empresa, intentando usar esa dificultad como un incentivo para que se una a ellos en su travesía. Le aseguran que, si acepta, no solo podrá recuperar su magia, sino también liberarse de sus problemas financieros. Finalmente, le dicen que, si decide unirse, ya sabe dónde encontrarlos, y se marchan. Mientras se alejan, el joven le comenta a Agatha que ahora solo les falta encontrar 2 brujas más. Sin embargo, Agatha lo corrige, señalando que en realidad solo necesitan a una. Sorprendido, él le recuerda que en el papel que les dieron había 4 nombres. Sin perder tiempo, Agatha rápidamente se lleva el papel a la boca para evitar más preguntas, ocultando los nombres. A continuación, se dirigen a un centro comercial en busca de la siguiente bruja, Lorna Wu. No obstante,
instante se encuentran con un obstáculo. Lorna ha desaparecido en el sendero de las brujas, lo que convierte a su hija Alice Wu en su heredera. Agatha y el joven elaboran un plan para que despidan a Alice de su trabajo y logran hacerlo con éxito. Luego intentan convencerla de que los acompañe al sendero, pero Alice se muestra escéptica, afirmando que ese lugar no existe, que es solo un mito. El joven le responde que Agatha ha estado allí, lo que prueba que es real. Para persuadirla aún más, Agatha le dice que en el sendero podría encontrar la respuesta a la pregunta que la ha atormentado durante tanto tiempo: si su madre está allí. Alice, sin decir una palabra, se queda en silencio y se aleja, sumida en sus pensamientos. Mientras regresan a casa en el auto, el joven le pregunta a Agatha si con las brujas que han reclutado será suficiente para lo que necesitan. Agatha evita responder directamente y en cambio le pregunta al joven de dónde proviene. Él comienza a contarle su historia, pero de repente algo parece interferir en su boca nuevamente, impidiendo que se escuche lo que dice. A tan solo una hora del anochecer, Agatha se encuentra cada vez más ansiosa, consciente de que los 7 de Salem vendrán por ella en cualquier momento. Junto con el joven se disponen a preparar la casa para recibir a las brujas que han sido invitadas a la aquelarre. Al notar la preocupación en el rostro de Agatha, el joven intenta tranquilizarla, asegurándole que las invitadas aparecerán a tiempo. Justo en ese momento llega Jennifer, seguida por la vidente Lilia y finalmente Alice. Agatha comenta que ya están todas, pero Jennifer señala que aún falta una figura clave, la bruja verde, quien según ella es la más importante de todas. El joven, intrigado, menciona que había un nombre adicional en la lista y le pregunta a Lilia cuál era ese último nombre. Con calma, Lilia responde que no era exactamente un nombre sino un símbolo, un corazón negro, refiriéndose a Río Vidal. Agatha, intentando disimular, trata de desviar la conversación afirmando que ya sabe quién es. Con esa excusa sale rápidamente de su casa y se dirige a la casa de su vecina, la señora Hart, quien prefiere que la llamen Sharon Davis. Mientras Agatha señala las hermosas flores que adornan el jardín de Sharon, le pregunta de manera casual si le gustaría asistir a una pequeña fiesta que organizará esa misma noche, sin revelar su verdadero propósito. Sharon, sin sospechar nada, acepta la invitación. De regreso en su casa, Agatha reúne a todas las brujas en el sótano. El joven, algo preocupado, le comenta que no todas cabrán en su coche si planean ir juntas al sendero. Sin embargo, Agatha le explica que el sendero no es un lugar al que se va físicamente. Se invoca, le pide que suba y cierre todas las ventanas de la casa para que ellas puedan concentrarse en realizar lo que han venido a hacer. Agatha se dirige a las brujas, explicándoles que todo lo que deben hacer es entonar el cántico adecuado para que el portal se abra y puedan emprender su marcha hacia la realización de todos sus anhelos mágicos. Mientras tanto, el joven, que se encuentra en la planta superior, comienza a escuchar ruidos extraños y decide investigar. Al salir, ve con horror que los 7 de Salem han llegado. Alarmado, corre de regreso a la casa y se apresura a cerrar todas las ventanas. Sin embargo, sus esfuerzos resultan inútiles, ya que los 7 logran infiltrarse y comienzan a destrozar todo a su paso. Abajo, en el sótano, Agatha y las demás brujas continúan entonando el cántico, pero al finalizar nada sucede. Frustrada, Agatha las reprende de manera airada, diciendo que la última vez que intentó esto no tardaron tanto en abrir el portal. Su comentario provoca una serie de tensiones y disputas entre las brujas, a lo que Agatha responde con desprecio, cuestionando si alguna de ellas es una verdadera bruja, insinuando que todas son fracasadas y viejas inútiles. Les recuerda que fue un error haberlas reclutado y en un arrebato de furia les advierte que se olviden del sendero. Declara que preferiría morir antes que dejar entrar a ese grupo de cobardes y farsantes. Estas duras palabras encienden la ira de las brujas, quienes finalmente comienzan a activar su magia, enfrentándose a Agatha, pero pronto se percatan de que todo ha sido una trampa. Agatha nunca tuvo la intención de guiarlas al sendero, sino de aprovecharse de ellas para despojarlas de sus poderes. Ante sus protestas, Agatha simplemente les responde que no es su culpa que solo un verdadero aquelarre pueda abrir el portal. De repente, las brujas notan que ha surgido una puerta en el suelo. Al abrirla, descubren, para su asombro, que conduce al ansiado sendero. En ese preciso momento, el joven aparece y, sin dudarlo, se lanza rápidamente por el portal. Las demás pronto se dan cuenta de que los 7 de Salem también han irrumpido en la casa, por lo que deciden seguirlo apresuradamente. Agatha, astuta, cierra la puerta tras ellos, pero uno de los 7 se dirige al sótano e intenta abrirla, solo para encontrar que ha desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Una vez cruzado el portal, todos son transportados a una tierra mágica y perturbadora, un paisaje que parece sacado de los más oscuros relatos. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. Según las reglas de este misterioso camino, se ven obligados a quitarse los zapatos antes de continuar. Agatha, con tono confiado, les asegura que nunca dudó de ellas ni por un instante, y así juntos se adentran en el inquietante sendero de las brujas, iniciando una travesía llena de secretos y desafíos. En el episodio 3, las brujas y el joven adolescente avanzan por el sendero. El muchacho comenta que el lugar es tal como lo había imaginado. De inmediato, Sharon empieza a quejarse, alegando que esto es un secuestro y que llamará a las autoridades. Las demás brujas señalan que aquello que está persiguiendo a Agatha podría estar persiguiéndolas a todas, y el joven explica que un aquelarre comparte tanto las bendiciones como las penas, confirmando que tienen razón. Sharon sigue protestando, diciendo que esperaba encontrar únicamente los restos de un fallido sistema de transporte público. Las otras brujas la critican, argumentando
argumentando que es una mortal extraña y carente de cualquier poder mágico. No obstante, Agatha la defiende, recordándoles que su nombre es Señora Hart. El joven añade que cualquiera puede convertirse en bruja si estudia lo necesario. Aún así, Jennifer advierte que Sharon podría ponerlas en un peligro aún mayor, sin siquiera saber lo que les espera. La vidente Lilia interviene, mencionando que todas deberán enfrentarse a sus peores pesadillas, a lo que Alice añade que esas pruebas serán la forma en que el sendero las evaluará. Agatha confirma que el sendero medirá cuánto saben de su arte, imponiendo una prueba para cada habilidad. Jennifer, preocupada, pregunta cómo podrán superar esas pruebas sin sus poderes, y el joven responde que la magia análoga puede ser útil, actos manuales de magia realizados con esfuerzo y dedicación. Cuando Jennifer le pregunta su nombre al joven, algo extraño sucede. Una barrera invisible parece interferir en su boca, impidiendo que las demás lo escuchen. Inmediatamente se dan cuenta de que alguien ha colocado un sigilo sobre él, un hechizo que oculta a una persona u objeto de otras brujas. Agatha confiesa no saber qué oculta ese sigilo. Puede tratarse de un chico especial o simplemente de una molestia, pero eso lo investigarán más tarde. Lo importante ahora es lo que encontrarán al final del sendero, donde cada una espera alcanzar su objetivo. Agatha les recuerda a todas por qué han venido. Le dice a Jennifer que su propósito es desactivar el bloqueo que le impide usar su magia, a Lilia que ha venido para recuperar su fortuna, y a Alice que le ocurrió a su madre. Sin embargo, cuando Agatha está a punto de mencionar el deseo de Sharon, se percata de que esta no está con ellas. Sharon se había apartado del camino, y al hacerlo su bolso comenzó a hundirse en la tierra, arrastrándola consigo cuando intentó rescatarlo. Sin embargo, las brujas, reaccionando rápidamente, logran salvarla antes de que sea demasiado tarde. Sharon les confiesa que se ha desviado del camino porque ya no desea continuar en lo que considera una fiesta tan desagradable. No obstante, Agatha le recuerda con firmeza que la primera regla es no salirse del sendero. Si siguen las instrucciones del cántico que entonaron, les asegura, podrán escapar de esta situación. De repente se encuentran ante una casa junto a la playa, cuya aparición las deja sorprendidas. La puerta, decorada con las fases de la luna, emana un aire enigmático, por lo que deciden entrar. Al hacerlo, descubren que el interior de la casa es increíblemente elegante, y de pronto sus atuendos han cambiado a ropa más formal, como si hubieran sido transportados a una ocasión especial. Jennifer, asombrada, comenta que no esperaba que una pesadilla se viera así. Agatha, sin inmutarse, le explica que el sendero cambia para adaptarse al aquelarre. Mientras exploran la belleza de la casa, se sienten momentáneamente aliviadas, creyendo que no hay peligro inminente. Sin embargo, esa calma se desvanece cuando se dan cuenta de que las puertas no tienen picaportes y las ventanas están selladas, lo que les impide salir. Más tarde encuentran una carta de bienvenida que dice: el sendero de las brujas les extiende una cordial invitación a su primera prueba. En el reverso, un acertijo inquietante: mi edad me da valor, sin mí no te diviertes, puedo afectar tu mente, mis trucos ya comprendes. Agatha, tras leerlo, comenta que suena como algo que diría una bruja, a lo que Jennifer responde con una sonrisa que suena como algo que diría ella misma. Finalmente descubren una botella de vino y pronto se dan cuenta de que el acertijo se refiere precisamente a eso. Sharon, con determinación, toma la botella para servirse un poco de vino, pero Alice la interrumpe, advirtiéndole que beberlo podría desencadenar consecuencias impredecibles. Agatha, con una sonrisa sarcástica, replica que saben perfectamente lo que les espera, algo terrible. Sin embargo, añade que si no siguen esas claras pistas, no podrán avanzar ni alcanzar el premio final que tanto desean. El joven se dispone a buscar un sacacorchos y Jennifer lo acompaña, aprovechando la ocasión para advertirle que tenga cuidado con Agatha. El joven, sin titubear, le asegura que está al tanto de lo que se dice sobre ella. Entonces Jennifer le revela algo impactante: Agatha cambió a su propio hijo por el Darkhold. El joven, incrédulo, responde que eso es imposible. Jennifer, con seriedad, le explica qué es lo que se murmura. Nadie sabe realmente qué ocurrió con su hijo. Algunos dicen que murió, otros especulan que pudo haber sido transformado en un demonio. Finalmente le dice que esa es la realidad cuando Agatha Harkness es tu madre. Podría no reconocer a su propio hijo aunque lo tuviera frente a ella. El joven regresa con el sacacorchos y Agatha, sin perder tiempo, sirve vino para todos. Sharon es la primera en probarlo y casi de inmediato un cronómetro en la habitación se activa, marcando una cuenta regresiva de 30 minutos. Los demás empiezan a beber, excepto el joven, ya que siendo menor de edad y no parte del aquelarre, no participa. Mientras todos están distraídos, Agatha disimuladamente derrama su vino en una planta cercana. Por otro lado, el joven inicia una conversación con Alice, interesado en el tatuaje que lleva. Ella le explica que se lo hizo en Colorado, mientras su madre ofrecía un concierto. Él le pregunta si el símbolo la protege contra maldiciones, a lo que ella responde que su madre la obligó a hacérselo debido a que las mujeres de su familia están malditas. En ese momento Sharon interviene, preguntando si el término bruja no es simplemente otra forma de describir a una mujer fatal. Lilia, con cierto desdén, le responde que esa visión es demasiado reducida. Las brujas no son creadas a partir de un solo molde, y culpa a Halloween por perpetuar la imagen estereotípica de las brujas con piel verde y escobas voladoras. De pronto el rostro de Sharon empieza a hincharse alarmantemente, y Jennifer, en estado de pánico, declara que han sido envenenadas. Poco después, el resto de las brujas experimentan
presentan la misma hinchazón, excepto Agatha, quien no bebió del vino. Jennifer con rapidez comienza a interrogar a Sharon intentando identificar las toxinas, ya que ella fue la primera en beber. Tras unos tensos segundos, el rostro de Sharon vuelve a la normalidad, seguido del de las demás, pero Jennifer les advierte que no canten victoria aún. Si la hinchazón desapareció tan rápido, eso solo significa que se trata de un veneno especialmente peligroso. Lo peor está por venir: mareos, delirios y eventualmente la muerte. Desesperada, Agatha intenta romper el vidrio de una ventana para escapar, pero sus esfuerzos son inútiles. Mientras tanto, el joven nota algo extraño: el vino que Agatha derramó ha vuelto a aparecer en su copa, lleno de nuevo. Cuando las demás la acusan de hacer trampa, Agatha se enfurece y lanza la copa al suelo, rompiéndola con furia. Alice insiste en que debe beber como el resto, pero Agatha responde desafiando que lo haría si hubiera más vino. En ese instante, de manera mágica, otra copa comienza a llenarse, forzando a Agatha a beberla. Momentos después, Sharon comienza a delirar y finalmente se desploma inconsciente ante el asombro de todas. Agatha le informa a Jennifer que deben preparar un antídoto de inmediato, ya que ella es la experta en el tema, y solo quedan 15 minutos antes de que todas sucumban al veneno. Jennifer, tomando el control de la situación, ordena a las demás buscar los ingredientes necesarios para la poción, y se organizan en grupos para iniciar la búsqueda. No obstante, la situación se complica cuando cada una comienza a experimentar alucinaciones perturbadoras relacionadas con momentos traumáticos de sus vidas. Alice, por ejemplo, se encuentra con la imagen de su madre y le pregunta si realmente está allí. Su madre le responde que la abuela ha fallecido ese mismo día, a miles de kilómetros, y que, a pesar de la distancia, pudo sentir el momento de su muerte. Acto seguido, se envenena frente a ella. Mientras tanto, Jennifer se enfrenta a la visión aterradora de un médico que intenta ahogarla. Lilia, por su parte, se ve a sí misma en su juventud junto a su maestra en un escenario de la época del Renacimiento. A pesar de lo vívido y aterrador de estas visiones, las alucinaciones finalmente desaparecen y cada una de ellas consigue el ingrediente que le corresponde. Sin embargo, al regresar descubren que la casa está sumergida bajo el océano. El agua comienza a filtrarse por una ventana rota que Agatha había estado tratando de derribar, y deben actuar con rapidez antes de que los vidrios se rompan por completo. Con solo 3 minutos restantes antes de que el veneno haga efecto, proceden a mezclar los ingredientes. La poción toma un color morado mientras el adolescente se encarga de revolver la mezcla. Después, todas deben arrancarse un mechón de cabello para añadirlo a la poción. Cuando llega el turno de Agatha, ella comienza a sufrir una alucinación, ya que fue la última en beber el vino envenenado. Escucha el llanto de un bebé y de repente aparece una cuna frente a ella. Al acercarse, descubre con horror que dentro de la cuna solo está el Darkhold, lo que la hace caer al suelo. La alucinación se disipa y Agatha logra reponerse. Todas completan el ritual de añadir su mechón de cabello, pero surge un problema. La poción, que debería haberse vuelto azul, ha tomado un color verde. Se dan cuenta de que falta un ingrediente, pero Jennifer no logra recordarlo. Con solo 50 segundos restantes, la tensión aumenta y el pánico se apodera de todas. Jennifer menciona que podría resolver el problema con un simple movimiento de mano, pero recuerda que ya no tiene poderes. Agatha intenta animarla, diciéndole que siempre la ha detestado, pero que nunca la abandonó porque su trabajo era importante, no las tonterías del spa, sino su verdadera labor. Le recuerda que, aunque perdió sus poderes, conserva todo su conocimiento. De repente, Jennifer recuerda el ingrediente faltante y exclama: sangre de alguien que no ha sido envenenado. Agatha, sin dudar, toma un cuchillo y corta la mano del adolescente. Finalmente, la poción adquiere el color azul esperado. Todas comienzan a tomar el antídoto, aliviadas de que aparentemente la pesadilla ha terminado. Sin embargo, en ese momento recuerdan con alarma que no se lo han administrado a Sharon, quien sigue inconsciente. Con los últimos segundos de esperanza, logran dárselo, aunque no están seguras de si ha surtido efecto. De repente, la puerta del horno se abre con un chirrido inesperado. Las mujeres se acercan confusas y se preguntan si podría ser esa la salida. Lilia, con escepticismo, declara que no se meterá en un horno bajo ninguna circunstancia, pero antes de que puedan debatirlo, todas las ventanas estallan y el agua comienza a inundar la casa de forma implacable. A pesar de que Agatha inicialmente muestra su disposición a dejar a Sharon atrás, el joven la confronta recordándole que no pueden abandonarla, ya que desconocen las consecuencias que eso podría acarrear. Convencida a regañadientes, Agatha, junto con Alice y el joven, levantan a Sharon y la colocan dentro del horno. Uno a uno, todos logran entrar y escapan de la inundación inminente. Después de atravesar ese extraño y surrealista medio de escape, terminan deslizándose por el sinuoso sendero de las brujas. Al llegar al final, recuperan la apariencia que tenían antes de entrar en la casa maldita. Jennifer y Agatha, aún tensas por lo vivido, empiezan a discutir, pero Lilia las interrumpe, poniendo fin a la disputa con un comentario mordaz. Aún están vivas y han logrado superar la primera prueba. Sin embargo, el alivio se desvanece rápidamente cuando el joven anuncia con tristeza que Sharon ha muerto. Con frialdad, Agatha responde con una pregunta desconcertante: ¿quién es Sharon? Así concluye el episodio, dejando a todos sumidos en el desconcierto.
El aquelarre retoma su marcha por el sendero y vemos a Agatha observando el cuerpo de Sharon, mientras un joven cava la fosa para enterrarla. En medio de esta escena, Agatha comenta, aparentemente para alguien cercano, que nunca imaginó que sería capaz de semejante acción. El joven asume que se refiere a él, pero ella le responde con un simple guiño. Poco después, Alice se acerca al cuerpo, embargada por una extraña nostalgia. Como las demás, atribuye este sentimiento al recuerdo de la muerte de su madre, que ocurrió también en el sendero. Sin embargo, decide contarles la verdad. Su madre falleció durante una gira, cuando el hotel donde se alojaba fue consumido por las llamas. Aún así, está convencida de que su madre le había dejado una última advertencia: el sendero la protegería. Pese a esta revelación, Jennifer y Lilia permanecen intrigadas, sin comprender del todo el peligro del que Alice intenta escapar. Después de unas breves palabras de despedida para Sharon, Agatha propone continuar el viaje, dejando a los jóvenes a cargo de enterrar a la anciana. No obstante, al ver que el grupo permanece inmóvil, pregunta por el motivo. Las integrantes del aquelarre insisten en mostrar más respeto por Sharon, pero Agatha responde de manera pragmática, señalando que ahora podrán repartirse el poder sin la carga de su presencia. Jennifer le recuerda que el aquelarre está incompleto, a lo que Agatha responde que solo necesitaban al grupo entero para ingresar al sendero, tal como lo establece la balada. Aquelarre, dos vendrán, la gloria llegará. Jennifer, sin embargo, la contradice, recordándole que la verdadera balada dice aquelarre con verdad, la gloria llegará. Surge entonces una discusión sobre cuál es la versión correcta de la profecía, y el grupo se vuelve hacia Alice, cuya madre grabó la versión más reciente. En ese momento, Alice demanda saber cuántas brujas acompañaron a Agatha la última vez que salió del sendero. Con frialdad, Agatha confiesa que solo fue una. Jennifer insiste en que necesitan la presencia de una bruja verde, lo que provoca otra disputa, esta vez alimentada por la desconfianza y la culpabilidad en torno a la muerte de Sharon. Finalmente, el joven interrumpe señalando que todos comparten la responsabilidad por no haber cuidado mejor unos de otros. Con el grupo más calmado, Agatha sugiere invocar a una bruja suplente. Aunque Alice advierte sobre el peligro de realizar tal ritual en el sendero, Agatha les recuerda que la esencia de su aquelarre es desafiar las reglas. Todos aceptan y para el conjuro emplean el libro de hechizos del joven mientras Agatha lidera la lectura. Cada bruja ofrece una parte de su esencia para invocar a una nueva bruja, inteligente, hábil en su arte, sin ambiciones políticas y de trato amable. Al concluir el ritual no ocurre nada de inmediato. Lilia aconseja esperar pacientemente, pero de repente el cadáver de Sharon se alza desde la fosa, transformado en una figura que rápidamente reconocen como Rio. Agatha reacciona con la intención de destruirla, pero el aquelarre la detiene. Rio se presenta con orgullo declarando ser la mejor de las brujas verdes y revela que respondió al llamado simplemente porque estaba aburrida. El grupo continúa avanzando hasta que divisa a lo lejos una cabaña, la cual perciben como el siguiente reto a superar. Ante la visión de este nuevo desafío, Alice decide no seguir adelante y opta por dar media vuelta. Sin embargo, pronto comprenden que el sendero cambia y adapta el camino, forzándolas a entrar en la cabaña sin opción a retroceder. Finalmente llegan a la puerta, marcada con una imagen de la luna creciente, indicando la fase del fuego. Una vez dentro, todas adoptan un cambio de vestimenta que evoca el estilo de un álbum musical. Luego de advertir que no deben tocar ni consumir nada del lugar, el joven y las demás brujas comienzan a buscar alguna pista o acertijo oculto. Rio se aproxima a Agatha y le susurra su deseo de jugar a las tijeras con ella, a lo que Agatha responde con un rechazo inmediato. En su exploración, Lilia se topa con una serie de vitrales que representan a brujas de la antigüedad, cada una pasando por diversos tormentos, lo que la conmueve profundamente y la hace llorar. Mientras tanto, Jennifer descubre una colección de máscaras y Alice examina un conjunto de cuadros con recortes de noticias y eventos. Uno de los cuadros llama especialmente su atención. El rostro de su madre aparece en él. En ese instante, Lilia comprende que la madre de Alice intentaba abrir el sendero utilizando sus conciertos, pues sus fanáticos formaban de alguna manera su propio aquelarre. Alice revela que 2 años después de aquella gira se vio obligada a vender sus canciones para conservar su hogar. De repente, Lilia adopta una actitud completamente distinta, como si una nueva identidad la poseyera. Con firmeza le advierte a Alice que no continúe para luego volver a ser ella misma, desconcertada y sin recordar lo sucedido. Mientras tanto, Agatha encuentra un estudio de grabación. La sigue Rio buscando privacidad. Impaciente, Rio le confiesa su deseo de apuñalar a alguien y Agatha la reprocha por haberse adelantado a su duelo pactado. Rio explica que fue la magia la que la trajo de vuelta, pues era la candidata ideal. Luego pregunta por la presencia del joven en el grupo y Agatha responde que es útil, cambiando rápidamente de tema para sugerirle una tregua, como en los viejos tiempos en la que podrían satisfacer sus deseos carnales como solían hacer. Rio se muestra tentada y acaricia el cuerpo de Agatha, sin advertir que ésta ha encendido el micrófono, permitiendo que las demás brujas escuchen la conversación. Durante el intercambio, Rio menciona con frialdad que observará con placer cómo Agatha asesina a cada miembro del aquelarre, uno por uno, para obtener sus poderes y ofrecerle los sacrificios a Rio como parte de un nuevo pacto. Ante esta revelación, Agatha cambia su actitud de inmediato y aclara enfáticamente que jamás traicionaría a su aquelarre
aquelarre. Sin embargo, la confianza entre las brujas queda rota y ahora todas desconfían tanto de Agatha como de Ryo. La tensión se ve interrumpida de golpe cuando el joven activa un tocadiscos. Resulta ser el acertijo que buscaban. El disco gira al revés y produce una melodía distorsionada y perturbadora para todos los presentes. Sin dudarlo, Agatha toma el disco y lo estrella contra el suelo, poniendo fin a la melodía infernal. Lilia revela de inmediato que han sido maldecidas, lo que se confirma al observar cómo una cuenta regresiva ha comenzado, marcada por el tempo de una melodía ominosa. Esta revelación provoca el regocijo de Ryo, quien en un arrebato de locura disfruta del caos inminente. Al principio todo parece estable hasta que Lilia comienza a arder espontáneamente. Sin perder tiempo, Alice utiliza el arma de Ryo para rodear a Lilia en un círculo protector, logrando salvarla del fuego. El joven propone buscar a la bruja responsable de la maldición para intentar dialogar, pero Lilia explica que solo les queda enfrentarla, ya que el aire mismo vibra con un deseo de venganza. Sin demora, Jennifer también empieza a combustionar y nuevamente Alice interviene para protegerla. Sin embargo, tanto Lilia como Jennifer quedan marcadas con huellas de fuego en sus hombros, símbolo de la maldición. La presencia de la maldición comienza a rodearlas y a impregnar toda la habitación. Al revisar los fragmentos del disco roto, descubren que contiene la balada del Sendero de las Brujas. Este hallazgo les revela que fue Alice quien, sin saberlo, trajo la maldición. Ella se defiende, explicando que es una maldición generacional y que también tiene esas marcas de fuego en los hombros desde hace mucho tiempo, aunque siempre había atribuido su mala suerte a su carácter y no a una maldición heredada. En ese momento, el joven es lanzado violentamente hacia el estudio, aunque sobrevive al ataque. Comprendiendo que ha sido alcanzado por la maldición, pregunta sarcásticamente si esto lo convierte formalmente en parte del aquelarre. Poco después, Agatha llega a la conclusión de que la única forma de romper la maldición es interpretando la balada de la madre de Alice, ya que el lugar parece haber sido creado con ese propósito. Alice duda, argumentando que no tiene sentido tocar una canción destinada a abrir el sendero, pero Agatha deduce que Alice debió haber muerto mucho antes, probablemente consumida por el fuego, y que su supervivencia se debe a que alguien ha estado interpretando la balada en algún lugar del mundo. Esto implica que la melodía es, en realidad, un hechizo de protección que ahora pueden utilizar a su favor. Sin opciones, el grupo toma sus posiciones en los instrumentos, aunque apenas saben cómo tocarlos. Agatha asume el rol de vocalista, y como si el mismo estudio se animara, la grabación comienza automáticamente. Sin embargo, la maldición no se queda pasiva. Antes de que Agatha pueda empezar a cantar, una llamarada se lanza hacia ella. A pesar del ataque, Agatha se rehúsa a ceder y entona la primera estrofa, lo cual parece surtir efecto, llenando a todas de una nueva vitalidad y confianza para unirse a la canción. La maldición redobla sus esfuerzos, generando llamas que las rodean en señal de advertencia, pero el aquelarre no se detiene. Incluso Alice interpreta un solo en honor a su madre cargado de emoción. Este acto de resistencia provoca que la bruja de la maldición finalmente se revele, mostrando su grotesco cuerpo de criatura infernal. Alice comprende entonces que su única arma es la canción y continúa entonando con todas sus fuerzas, a pesar de que la bruja se abalanza sobre ella para herirla con sus garras ardientes. Sin embargo, la canción convierte a la criatura en víctima de sus propias llamas, intensificando su agonía mientras el poder de la música cobra efecto. Al abrirse el piano se revela como la salida, pero al mismo tiempo el joven cae rendido, pues todo este tiempo había estado ocultando una hemorragia. Una vez fuera, Agatha solicita ayuda a sus compañeras. Aunque Lilia y Ryo sugieren utilizar la juventud y fortaleza del joven para sanarlo, ella se opone con firmeza. Ante esto, Jennifer pide que traigan agua, la cual emplea bajo la luz de la luna para crear una poción sanadora. Al ver que la poción surte efecto, todas quedan sorprendidas ante su éxito inesperado. Más tarde, Jennifer se abre al grupo y confiesa que nunca se ha considerado una bruja. Hasta donde sabe, ella es una herbolaria de 10ª generación y también partera. Relata que perdió acceso a sus poderes cuando cayó en una trampa en Boston, a donde había acudido a una supuesta asociación de obstetricia para compartir su conocimiento ancestral. Aún desconoce cómo lograron bloquear su magia. Alice también se sincera contando que, tras la muerte de su madre, perdió toda fe, deseando incluso que el sendero fuera una farsa para justificar su resentimiento. Por su parte, Lilia bromea sobre los estereotipos negativos que rodean a las brujas, como hablar con cabras o tener pezones extra. Ryo interviene riendo y admite que de hecho su cuerpo está cubierto de pezones extras y se ofrece a mostrarlos. Mientras tanto, Agatha no se separa del joven hasta que éste despierta. Al hacerlo, él le pregunta si fue ella quien le colocó un sigilo protector. Agatha afirma no haber sido ella, pero luego reflexiona sobre cómo este tipo de hechizo funciona incluso en la misma bruja que lo conjura, de modo que realmente no puede asegurar si fue su autora. Ante la intriga del joven, Agatha le explica que los sigilos se destruyen cuando ya han cumplido su propósito. Con esto en mente, el joven le pregunta a Agatha qué ocurrió con su hijo, pero la pregunta la incomoda visiblemente y decide alejarse, regresando al círculo junto al aquelarre alrededor del fuego. Allí, a pedido del grupo, muestra sus cicatrices de batalla, incluyendo una provocada por las hijas de la libertad. Ryo toma entonces la palabra, revelando que muchos años atrás amó a alguien, claramente Agatha, y que en un momento se vio forzada a
realizar un acto en su contra, dañándola. Para Ryo, esa herida en su corazón se convirtió en su cicatriz emocional más profunda. El incómodo momento provoca que Agatha se retire seguida de Ryo. Antes de irse, Lilia le recuerda a Ryo que no ha olvidado sus palabras de traición. Ya a solas, la tensión entre Agatha y Ryo se torna palpable, llevándolas a un abrazo y un intento de beso. Sin embargo, Ryo aprovecha el momento para revelarle que el joven no es su hijo. Esta revelación desconcierta y alivia a Agatha, quien vuelve al círculo del aquelarre con una sonrisa en los labios. Es el año 1963 en Salem, Massachusetts. Agatha Harkness se encuentra atada mientras su madre, una de las brujas presentes, la acusa de haber traicionado a su aquelarre. Junto a las demás brujas, se preparan para ejecutarla mediante magia. Sin embargo, Agatha logra mantener la calma y para su sorpresa desata una poderosa ráfaga de magia que derriba a sus atacantes, dejando sus cuerpos inertes sobre el suelo. La narración regresa al presente, tras los eventos en los que Agatha y su aquelarre invocaron a la bruja verde, que resultó ser Rio Vidal. Se enfrentaron a una prueba en una discoteca de los años 80, superándola con éxito. Durante este tiempo también somos testigos de cómo las brujas disfrutan de un momento de camaradería, así como del gran secreto que Rio revela a Agatha, lo que parece fomentar una incipiente amistad entre ellas. Sin embargo, los acontecimientos de este episodio toman un giro inesperado. La historia prosigue mostrándonos el sendero de las brujas, un camino repleto de animales, zorros, cuervos y horrendas serpientes. De repente aparecen las 7 de Salem en busca de venganza contra Agatha. Una de ellas revela un rostro aterrador al encontrar un objeto perteneciente a Lilia y murmura que deben localizar a Agatha. Lilia, la vidente, tiene una visión aterradora en sus sueños y despierta en estado de pánico. Advierte a las brujas y al joven que deben escapar de inmediato. Les explica que el hechizo de invocación dejó la puerta abierta. Alice le pregunta qué fue lo que vio y todos la miran con temor. Ella duda un momento antes de confesar que ha visto a las 7 de Salem. Les cuenta que cuando Agatha mató a su aquelarre original, no eliminó a las hijas de esas brujas. Rio defiende a Agatha alegando que lo hizo porque su propia madre intentó ejecutarla. Jennifer cuestiona si realmente va a defender a una desconocida que es, además, una asesina en serie y una bruja entrometida. Rio interrumpe a Lilia y concluye la historia diciendo que, tras la muerte del aquelarre original, las hijas formaron un aquelarre salvaje con una mente colectiva y una insaciable sed de venganza. Entonces Agatha se acerca corriendo y les dice que la moraleja es siempre terminar lo que se comienza. Asegura que la piedad es para los débiles y les ordena apresuradamente que empaquen sus cosas. Todos intentan escapar, pero pronto se dan cuenta de que están rodeados y sin salida. En medio de la desesperación, el joven sugiere utilizar una escoba de bruja. La mayoría rechaza la idea considerándola absurda, excepto Rio, quien elogia la propuesta afirmando que es ingeniosa y que las escobas son fantásticas. Así, las brujas comienzan a arrancar raíces de los árboles. El joven le pregunta a Lilia por qué su generación tiene tanto odio hacia las escobas. Ella explica que han sido adoptadas por la industria festiva como un emblema absurdo de su cultura y un símbolo terrible de la domesticidad femenina. Jennifer añade que, además, son bastante básicas. Una vez que han arrancado las raíces, las brujas forman círculos con sus escobas improvisadas y comienzan un ritual. Luego intercambian las escobas como parte del mismo. Agatha les recuerda que deben volar juntas o ninguna lo hará. Mientras el joven continúa desenterrando otra raíz, observa un búho posado en una rama. De repente, el búho se transforma en una de las 7 de Salem, salta sobre el joven y muestra sus garras en un intento de ataque. Sin embargo, Alice lo golpea con su escoba justo a tiempo. Ella finaliza el ritual junto al adolescente y poco después las brujas comienzan a elevarse en el aire con sus escobas, incluyendo al joven, quien no tiene experiencia en volar. Una de las 7 de Salem comienza a gritar y todos ascienden por encima de los árboles, creando una escena impresionante bajo la luz de una luna roja. Las brujas rebosaban de emoción por volar en sus escobas. Lilia, con un tono nostálgico, comentó que no había experimentado esa sensación en siglos. Sin embargo, de repente, todos comenzaron a inclinarse hacia adelante. Agatha explicó que el sendero las estaba obligando a descender. Aferrados a sus escobas, cayeron en el bosque mientras el terror se apoderaba de ellos, pero entre todos, solo Rio sonreía como si disfrutara del caos. Justo cuando estaban a punto de tocar el suelo, las escobas se estabilizaron y se encontraron ante la siguiente prueba. En su camino, una de las 7 de Salem se interpuso, pero eso no los detuvo. La esquivaron y corrieron hacia la cabaña. Al entrar, todos adoptaron un estilo propio de los años 80. Agatha aseguró que ahora estaban a salvo, pero Jennifer le respondió con preocupación que eso no era cierto. Aquellas criaturas las esperaban afuera. Con un tono burlón, Agatha le recordó que ninguna de ellas había logrado cruzar y que solo les quedaba completar la prueba antes de que pudieran alcanzarlas. En medio del pánico, el joven exclamó con desesperación que había perdido su libro de hechizos, pero Agatha le indicó que lo olvidara. Era hora de actuar sin ayuda. Mientras todos exploraban la cabaña, el joven preguntó a quién pertenecía la prueba. Rio, sonriendo, le respondió que era de Agatha, mientras esta observaba con inquietud. El joven interesado preguntó cómo lo sabía. Lilia explicó que era luna de sangre, un momento en el que el velo entre los vivos y los muertos se vuelve más delgado. El joven comentó que pensaba que la habilidad de Lilia era hablar con los muertos, pero ella aclaró que era común con
confundirse. Ella solo leía a las personas y el tiempo, mientras que hablar con los espíritus era un engaño. Entonces, Ryo añadió con sarcasmo: ¿quién mejor para hablar con los muertos que quien ha enviado a tantos a la tumba? Refiriéndose a Agatha. De repente, una ouija se volcó sobre una silla. El joven la recogió y comenzó un cronómetro con una cuenta regresiva de media hora, sugiriendo que debían jugar a la ouija. Todos se reunieron y el adolescente hojeó las instrucciones que decían: número 1, no usen la ouija solos. Número 2, no hablen al mismo tiempo. Número 3, no irriten a los espíritus. Todas miraron a Agatha y el joven continuó: número 4, no pregunten sobre la muerte. Número 5, terminen siempre la sesión diciendo adiós. Número 6, bajo ninguna circunstancia retiren la mano del puntero. Si lo hacen, liberarán a un espíritu. Las miradas se llenaron de inquietud y Lilia le preguntó al joven qué decía el reverso de las instrucciones. Él respondió que 3 años en adelante. Todos se sentaron alrededor de la ouija mientras Agatha permanecía en su sitio. Tras dudar un momento, finalmente se unió a los demás. Todos colocaron los dedos sobre el puntero para comenzar a jugar y Agatha pronunció las siguientes palabras: Madre Trinidad, espíritus vendrán. En ese instante el puntero comenzó a moverse. Agatha pregunta si hay alguien presente en esta hora sobrenatural y el puntero se desplaza hacia la parte que dice sí. Todos intercambian miradas llenas de temor. A continuación, Agatha inquiere con quién tienen el gran placer de comunicarse y el puntero comienza a deslizarse sobre diferentes letras hasta formar la palabra Señora Hart. Jennifer se dirige al espíritu de la señora Hart, preguntándole si ya se siente mejor, mientras que Alice indaga acerca de cómo se encuentra su rostro. Lilia les aconseja que no provoquen al espíritu. De repente, el puntero se sacude y Lilia lo suelta. Agatha le pregunta qué ha hecho, pero Lilia se defiende, afirmando que ella no ha hecho nada. En ese instante, Agatha parece ser poseída y comienza a actuar como la señora Hart. Sin embargo, pronto los demás se dan cuenta de que realmente es Agatha quien finge estar poseída. Todos se sienten aterrados y Alice menciona que el reloj sigue avanzando, lo que lleva a Agatha a reincorporarse al círculo junto a ellos alrededor de la ouija. Nuevamente todos colocan sus dedos sobre el puntero y Agatha pronuncia: Madre Trinidad, espíritus vendrán. De pronto las luces empiezan a parpadear y todos muestran una visible inquietud. Agatha pregunta quién está con ellos esa noche. El puntero se sacude y deslizándose por varias letras logra formar la palabra muerte. Un joven comenta que no pueden hacer esa pregunta. No obstante, Agatha le insta a que indague qué es lo que desea. El puntero comienza a moverse nuevamente, formando la palabra castigo. Ella pregunta a quién desea castigar y el puntero se desliza para formar la palabra Agatha. A pesar de sus súplicas para que se detengan, el puntero sigue moviéndose incansablemente. Finalmente, ella lo suelta y los demás hacen lo mismo. Sin embargo, el puntero continúa su movimiento, saliendo volando junto al tablero. Las luces parpadean mientras una cacofonía de voces horrendas llena el ambiente, perturbando a todos. Agatha pregunta qué desean, pero Jennifer, señalando a Agatha, responde que ya han expresado sus intenciones. La muerte o lo que sea que se manifiesta busca castigar a Agatha. En ese momento todo se detiene y las luces regresan a la normalidad. Alice afirma que por ende deben castigar a Agatha y Jennifer asiente, sugiriendo que de este modo podrán superar la prueba. Recuerda todos sus engaños y artimañas, así como su total falta de humanidad. Sin embargo, el joven se levanta en su defensa, insistiendo en que debe haber otra solución. Lilia propone atarla, mientras Alice sugiere que humillarla también podría ser efectivo. Por último, Ryo opina que podrían degollarla. El joven, confundido, señala que todos solían llevarse bien y había unidad entre ellos. Jennifer le responde que los familiares no tienen voz en este asunto, dejándolo aún más perplejo. Mientras busca una cuerda para atar a Agatha, todos se dan cuenta de que ella ya no está. Las luces se apagan y comienzan a buscarla con linternas y velas. De repente, algo comienza a gotear sobre el joven. Al iluminar con la linterna, queda horrorizado al ver a Agatha poseída por una entidad demoníaca. Jennifer sostiene que está fingiendo, pero Agatha se inclina hacia atrás y avanza amenazadoramente hacia los demás. Está a punto de atacar a Jennifer cuando las luces se encienden y ella desaparece nuevamente. Todos comienzan a buscarla de nuevo mientras las luces parpadean y varios juguetes caen al suelo. En ese instante se manifiesta un fantasma que se presenta como Evanora Harkness, la madre de Agatha, quien estaba en el cuerpo de ella. El fantasma de Evanora Harkness, la madre de Agatha, revela con frialdad que su aquelarre lo arriesgó todo para destruirla, pero finalmente decidieron unirse a ella. Lilia, intentando racionalizar lo que ocurre, explica que son las emociones las que mantienen a los espíritus atados a este plano, ya que tienen asuntos pendientes que no lograron resolver en vida. El joven con valentía se atreve a preguntar al espectro qué es lo que realmente desea. Evanora responde con tono grave: deben continuar el sendero de las brujas, pero sin Agatha. Advierte que si desean sobrevivir, deben abandonarla. Ryo, desafiando la advertencia, se niega rotundamente. Jennifer, aún confundida, le recuerda que hace apenas unos minutos ella misma propuso degollar a Agatha. Sin embargo, Ryo responde con determinación: eso no importa, su madre no se la llevará. En ese momento, Agatha desciende lentamente por las escaleras, con el rostro lleno de incertidumbre. Dirigiéndose a su madre, le pregunta con voz entrecortada por qué continúa odiándola. Evanora, con frialdad implacable, responde: naciste malvada, debería haberte matado en el instante en que
que viniste al mundo. Los ojos de Agatha se llenan de lágrimas que brillan bajo la tenue luz, incapaz de procesar la crueldad de las palabras de su madre. Mientras tanto, los demás debaten si deberían dejar a Agatha atrás para salvarse. Jennifer, sin embargo, argumenta que no hay ni inundación ni fuego que los amenace. El único peligro que enfrentan es y siempre ha sido Agatha Harkness. Con desesperación en la voz, Agatha suplica a sus compañeros que no la abandonen. Justo en ese instante, Vanora regresa al cuerpo de Agatha, poseyéndola nuevamente. Alice, movida por una inesperada compasión, intenta salvarla lanzando un rayo de magia, sorprendida al descubrir que ha recuperado sus poderes. Con un esfuerzo sobrehumano, Alice logra hacer que Vanora se desvanezca momentáneamente, pero en ese mismo segundo, Agatha comienza a absorber su poder. El joven, viendo lo que sucede, grita desesperadamente a Agatha que se detenga, corre hacia la Ouija, con la esperanza de detenerla pronunciando el nombre del hijo de Agatha. Al decir Nicholas Scratch, Agatha se gira hacia él, detenida por un breve instante. Sin embargo, el alivio es fugaz. Alice ha caído al suelo, ya sin vida. El cronómetro llega a cero, y con un crujido ominoso, una escalera se despliega revelando el pasadizo. Con el corazón desgarrado, el joven corre hacia el cuerpo inerte de Alice, suplicando con desesperación que despierte. Mientras él llora desconsolado, los demás lo observan con rostros sombríos, advirtiéndole que ya no hay nada que pueda hacerse. Agatha, con un atisbo de arrepentimiento, intenta acercarse al cuerpo de Alice, pero el joven, lleno de furia, le grita que no la toque. No te lo mereces, le espeta con dolor. Le recuerda que Alice solo intentaba protegerla, y sin embargo, todo ha terminado en tragedia. Agatha, en un tono defensivo, solo alcanza a excusarse, alegando que no pudo controlar lo que sucedió. Sin embargo, sus palabras caen en oídos sordos. Abatida, Agatha decide salir por el pasadizo. Una vez fuera, pronto se da cuenta de algo sorprendente. Ahora posee los poderes de Alice. Antes de que pueda procesar lo sucedido, el joven la enfrenta. Colérico. ¿Qué has hecho?, le reprocha, acusándola de haber deseado únicamente los poderes de Alice desde el principio, como si fuera lo único que le importara. ¿Eso es lo que significa ser una bruja para ti? ¿Matar a otros para satisfacer tus ambiciones? Sus palabras son afiladas, cargadas de decepción, porque para mí eso no es lo que representa. Agatha lo mira, pero en lugar de arrepentimiento, en sus labios se dibuja una sonrisa maliciosa. Con una mirada cargada de desprecio, le pregunta sarcásticamente si realmente está seguro de sus palabras, insinuando que en realidad no es tan diferente de ella. Eres más parecido a tu madre de lo que crees, murmura con ironía. Luego, con una voz fría y cortante, lo llama mascota y le ordena que la siga, como siempre lo ha hecho. Estas palabras encienden la ira del joven. Profundamente herido y dominado por una oscura determinación, desata sus poderes mágicos, hipnotizando a Jennifer y Lilia. Bajo su hechizo, ambas avanzan hacia Agatha y con frialdad la empujan fuera del sendero, arrojándola al lodo negro y profundo que la devora con rapidez. Sin detenerse, el joven, consumido por su propia oscuridad, también empuja a Jennifer y Lilia hacia el mismo destino, donde la espesa oscuridad del fango las traga sin piedad. Finalmente, lo que queda es el joven, transformado en la versión más oscura de sí mismo. La historia continúa presentándonos al joven ahora identificado como William Kaplan, quien asiste a una sinagoga durante la celebración de su bar mitzvah, donde participa en todos los rituales propios de su fe. Esa misma noche se reúne con sus amigos para celebrar en una animada fiesta, bailando y siendo levantado en un trono improvisado de inodoro, como si fuera un rey. En un momento de descanso, después de haber desplegado sus mejores pasos de baile, William decide entrar a la carpa de lectura de manos contratada para la ocasión. Allí es recibido por Lilia Calderu, quien le ofrece explorar su pasado o vislumbrar su futuro. William opta por saber qué le depara el porvenir, pero pide que no le revele demasiados detalles. Lilia toma su mano y comienza a leer en su palma, observando que le espera un largo camino lleno de desafíos y transformaciones. Sin embargo, el ambiente cambia de pronto cuando Lilia nota que su línea de vida se ha dividido. William percibe esto como un mal augurio, pero Lilia trata de tranquilizarlo, sugiriendo que esa bifurcación podría interpretarse de muchas formas, como una señal de crecimiento personal o de grandes cambios en su vida. No obstante, el ambiente vuelve a tornarse inquietante cuando Lilia tiene una visión de una torre invertida. Ante esta imagen perturbadora, William decide regresar a la fiesta. Lilia lo despide con un consejo: disfrutar del presente, ya que es lo único realmente seguro. Cuando se queda sola, Lilia lanza un hechizo para que William no pueda revelar su nombre, y al realizarlo, ella misma olvida tanto el rostro de William como el hechizo en sí, que queda oculto entre las pertenencias del joven al devolverle su ropa. Momentos después, la celebración se interrumpe bruscamente cuando informan a los invitados sobre eventos inusuales relacionados con la anomalía de Westview, y se indica que deben evacuar para evitar posibles peligros. De camino a casa, William observa varias patrullas que se dirigen a Westview en fila, mientras las radios solo emiten noticias sobre avistamientos inexplicables, incluyendo fenómenos similares a ovnis. En ese instante, William encuentra el hechizo y, al mismo tiempo, observa en el cielo un resplandor rojo carmesí proveniente de la anomalía, que parece hacerse más pequeño. El espectáculo distrae a sus padres mientras conducen, lo que provoca que el vehículo derrape y choque contra un árbol en medio del bosque. Cuando los padres recobran
recobran la conciencia, descubren que William es el más afectado, pues permanece inconsciente y muestra signos de hemorragia. Alarmados por su estado y las constantes patrullas que pasan cerca, deciden volver al camino principal en busca de ayuda. Mientras tanto, en su mente, William recibe recuerdos que no le pertenecen. Al despertar, escucha que alguien se refiere a él como Billy, y él responde instintivamente llamando a alguien llamado Tommy. Finalmente, sus padres regresan con ayuda, acompañados por una oficial que, para sorpresa de todos, resulta ser Alice. Ya en la ambulancia, William confiesa que no recuerda ni su propio nombre ni dónde se encuentra. Sin embargo, algo extraño ocurre en el hospital cuando, al reencontrarse con sus padres, descubre que puede leer sus pensamientos. Para evitar preocuparlos y no parecer inestable, decide guardar silencio. Sus padres le informan que los estudios médicos indican que todo es normal y que su amnesia probablemente desaparecerá con el tiempo. Al día siguiente, William recibe el alta y regresa a casa con sus padres. Todo le resulta extrañamente desconocido. Incluso su perro reacciona ladrándole, como si fuera un extraño. Su madre cree que esta reacción se debe al olor a hospital, pero William sospecha que hay algo más, especialmente cuando vuelve a escuchar los pensamientos de sus padres. Su madre está preocupada por el miedo que él expresa, mientras que su padre se angustia por la amnesia que aún padece su hijo. Abrumado por la constante preocupación que percibe en la mente de sus padres, William finalmente explota, pidiéndoles que dejen de angustiarse tanto. Decide entonces ir a su habitación, esperando que el entorno le ayude a recuperar su memoria, guiado por la sugerencia silenciosa que capta en la mente de su madre. Ella no comprende cómo William pudo saber lo que estaba pensando, pero él se retira sin dar explicaciones. En su habitación, William examina cada objeto, buscando algo que desencadene algún recuerdo. Al mirarse en el espejo, repite su nombre en voz baja, como para reafirmarse a sí mismo. 3 años después vemos a William junto a su novio, Eddie, quien se muestra intrigado por el amuleto de sigilo que William siempre lleva consigo, aunque aún no haya logrado descifrarlo por completo. Mientras comparten un momento cariñoso, William escucha en los pensamientos de Eddie su intención de confesarle que lo ama. Sorprendido, William interrumpe el momento y le revela a Eddie que cada vez que está con alguien a quien ama profundamente, suceden cosas extrañas cuando sus emociones son intensas. William le confiesa además que la noche del accidente murió. Aunque revivió, lo hizo siendo más que solo William Kaplan, ya que siente algo adicional en su interior. Eddie, intrigado, le pregunta quién es realmente si no se siente como el William que él conoce. En respuesta, William lo lleva a su habitación y le muestra el expediente que ha armado, donde documentó que la noche del accidente estaban cerca de Westview, justo cuando la anomalía colapsó. Eddie sugiere que tal vez solo era un campo de entrenamiento de los Vengadores. William, en busca de más evidencia, le muestra algunos videos en YouTube. Accidentalmente se revela como seguidor de los videos de cuidado de la piel de Jennifer. Al investigar más sobre la anomalía de Westview, descubre en los videos que esta contenía runas, lo que significa que era en efecto un hechizo. Convencido de sus sospechas, William le explica a Eddie que ha encontrado a una persona local de Westview y que planea reunirse con ella al día siguiente para confirmar la verdad. De esta forma, la pareja y el misterioso local se encuentran en un estacionamiento. El desconocido se presenta como Randall y lo primero que hace es revisar a William para asegurarse de que no lleve ningún micrófono. Su actitud paranoica lo lleva incluso a esconderse cada vez que un auto pasa o abandona el lugar. A continuación, Randall comienza a contarle a William que en Westview, Wanda obligaba a todos a actuar como personajes en una extraña comedia, sin control alguno sobre sus propios cuerpos, una experiencia que le ha dejado profundas secuelas, al punto de no poder dormir. Aunque Randall se muestra reacio a seguir hablando, William escucha en sus pensamientos que no quiere mencionar a Agatha Harkness, precisamente lo que William le pregunta enseguida. Randall entonces accede a contarle sobre ella, describiéndola como una antigua y peligrosa bruja que destruye la vida de quienes la rodean. Luego de rociarse con un repelente para brujas, Randall intenta marcharse, pero ante las insistencias de William, acepta continuar su relato a cambio de una compensación económica. Así, Randall le revela que Agatha se apropió de su vida, usándolo como una simple marioneta, robándole su casa y obligándolo a cometer atrocidades, como mantener a una mujer inocente prisionera en su ático. Agrega que también fue una mala influencia para los hijos de Wanda y, lo peor de todo, envenenó a un perro. Intrigado, William pregunta por los hijos de Wanda y Randall le explica que eran Tommy, un niño velocista, y su hermano Billy, que tenía el poder de leer la mente. Tras la muerte de Wanda, Visión fue desmantelado y los gemelos simplemente desaparecieron. Sin embargo, Randall cree que Agatha absorbió todo lo que Wanda había creado. A pesar de haber escuchado que Agatha ahora está bajo un hechizo que la obliga a comportarse como una persona común, Randall advierte a William que no se acerque a ella si aprecia su vida. Esa noche, de regreso en casa y mientras escucha de fondo la canción del sendero de la madre de Alice, William intenta desentrañar el propósito del amuleto de sigilo que posee. Esto lo impulsa a investigar a Agatha y descubre una fotografía antigua que sugiere que fue una de las pocas sobrevivientes del juicio de Salem hace cientos de años. Al profundizar en su búsqueda, encuentra otras fotografías en las que Agatha aparece en distintos momentos de la historia, lo que le revela la existencia de un submundo
mundo de brujería, que conoce su legado y la teme, pues se dice que traicionó a su propio aquelarre durante el sendero. En ese instante, William relaciona esta información con la canción que estaba escuchando y, desobedeciendo el consejo de Randall, decide visitar Westview. Sin embargo, antes de entrar, consulta su libro de hechicería, donde descubre que para liberarse del hechizo necesitará un objeto personal de gran valor. William cubre su rostro y se aproxima sigilosamente a la casa de la supuesta detective Agatha. Su objetivo es infiltrarse y encontrar algún objeto personal que pueda servirle, pero su torpeza lo delata, iniciando una persecución a través de la casa. Ambos terminan cayendo desde el tejado, y aunque Agatha queda herida, William no se detiene a ayudarla, pues quiere evitar cualquier implicación legal. Con agilidad, logra tomar suficiente ventaja hasta que, inesperadamente, Sharon aparece en su camino y le bloquea la salida. Agatha lo captura y, una vez cara a cara, William intenta explicar que, en realidad, solo buscaba hablar con ella para liberarla del hechizo en el que está atrapada. Sin embargo, Agatha, manteniendo su fachada de detective, le exige explicaciones coherentes. Insiste en saber qué estaba buscando. William menciona el sendero de las brujas, pero Agatha parece desconcertada y le pregunta qué hacía él la noche anterior. William le asegura que no es ningún delincuente adolescente, solo un joven interesado en trabajar junto a ella. En un momento de tensión, Agatha señala una serie de fotografías y exige saber la identidad de una figura en ellas, aunque William le hace notar que las imágenes solo muestran flores de algún jardín. Acto seguido, intenta recitar el hechizo de liberación, pero Agatha lo considera demasiado extraño y, sin perder tiempo, le cubre la boca y lo encierra en una habitación. Con el paso de las horas, Agatha comienza a experimentar recuerdos difusos de su pasado, y cuando William menciona nuevamente el sendero de las brujas, su actitud cambia. La curiosidad se apodera de ella, volviéndose más receptiva con el joven. Intrigada por su interés en el poder, le pregunta su nombre. Al principio, él se presenta como William Kaplan, pero cuando Agatha no lo escucha bien, decide presentarse como Billy Maximoff. Más adelante, la escena nos lleva al sendero, donde Agatha emerge del lodo viva y renovada. Mientras tanto, William decide romper el sigilo que llevaba consigo desde el inicio. Al instante, Agatha aparece y lo felicita por su astuta actuación. Fingiendo desconocer la verdadera naturaleza del sigilo y el poder del sendero, Agatha le explica que desde el comienzo sospechó su verdadera identidad, pues aunque portaba el sigilo, tanto él como su madre tienen maneras de delatarse. Además, su reciente explosión de poderes confirmó sus sospechas. Finalmente, Agatha lo llama por su nombre, Billy, y él descubre que ya puede decir su otro nombre sin reservas, presentándose simplemente como William. Con ironía, Agatha comenta que lo que hizo a Lilia y Jennifer fue cruel y sombrío, aunque asegura que no lo juzga, ya que ahora ambos son asesinos. William, firme en su convicción, le responde que él no es como ella. Agatha cambia el tema y le pregunta a Billy de dónde obtuvo el cuerpo de William, mientras le aconseja no sentir culpa por usar sus poderes. Al fin y al cabo, como toda bruja, solo buscaba sobrevivir, incluso si eso significaba habitar otro recipiente y romper ciertas reglas. Le sugiere que siga adelante, pero William le deja claro que no necesita de su guía, pues nunca ha dependido de ella. Intenta demostrar su poder como prueba de su independencia, pero esta vez sus habilidades no responden. Entonces Agatha le pregunta qué es lo que realmente busca Billy Maximoff al final del sendero, ya que no parece necesitar más poder del que ya posee. Intuye que no es a su madre a quien busca, ya que Wanda eligió proteger a un pueblo de desconocido antes que a su propia familia. Tampoco parece ser Visión, quien ya no existe como un ser completo y unificado. Por lo tanto, deduce que debe tratarse de su hermano Tommy. William admite que Agatha está en lo cierto, pues puede sentir la presencia de Tommy, aunque le resulta imposible localizarlo. Sin otra opción aparente, accede a continuar el sendero junto a ella, aunque deja en claro que su confianza en Agatha es, en el mejor de los casos, limitada. La historia continúa con Lilia, vestida como una princesa, cayendo en un abismo silencioso, ya que sus gritos no producen sonido alguno. Mientras tanto, en el sendero, William y Agatha avanzan como aliados temporales. Durante su trayecto, ella le advierte que, si sigue intentando leer su mente, sufrirá una hemorragia cerebral, por lo que le ofrece la oportunidad de hacerle todas las preguntas que desee. William, sin perder tiempo, exige conocer la ubicación de Rio, pero Agatha se niega a responder. Luego lo interroga preguntando si la ha invitado al sendero simplemente porque fue la mejor amiga de su madre, Wanda. William, con frialdad, asegura que él obtendrá lo que desea al final del sendero y aclara que Wanda no es su verdadera madre. Sin embargo, momentos después pregunta si Wanda está realmente muerta. Agatha primero lo confirma, pero luego se retracta, admitiendo que no está segura a pesar de haber visto el cuerpo. Confiesa no saber si alguien más presenció la muerte de Wanda. Dicho esto, ambos se enfrentan a la vista de un tétrico castillo que parece albergar su próximo desafío. Agatha intenta ofrecerle consejos basados en su experiencia, pero William los rechaza, dudando de que ella
realmente haya recorrido ese lugar después de tantos fracasos. Una vez en el castillo, al cruzar la puerta, William adopta la apariencia de Maléfica, mientras que Agatha toma la forma de una bruja genérica de la cultura pop. Dentro del recinto se encuentran con una mesa de lectura que lleva inscrita la frase: "Tu viaje está fuera de tiempo". William, pensando que el mecanismo está roto, toma las cartas, lo que da inicio a la prueba. Debe leerle las cartas a Agatha. Con la primera carta aparece un carro tirado por esfinges que la siguen. William interpreta que simboliza a quienes Agatha dejó atrás y los misterios que estos encierran. De repente una espada se incrusta en el salón, revelando que el techo está cubierto de sables listos para caer ante cualquier error. William continúa la lectura y saca el 7 de espadas, una carta que representa engaños y traiciones. Sin embargo, al estar invertida, indica que Agatha está diciendo la verdad. Aún así, William rechaza su propia interpretación, considerándola improbable, lo que provoca que otra espada caiga del techo. Ante esta situación, Agatha toma el control de la lectura, asegurando que el tarot no es más que un truco alejado de la verdadera magia y el talento. William le responde que se requiere intuición y una capacidad para descifrar su significado. Desafiando sus palabras, Agatha saca cartas al azar como si se tratara de un juego, lo que desencadena una lluvia de sables. Uno de ellos casi atraviesa a William, quien lo esquiva justo a tiempo. Agatha entonces apuesta por el azar, afirmando que solo necesitan colocar las cartas en el orden correcto, observando que aún tienen tiempo. Pero de repente, la mesa gira, provocando que el techo descienda a varios metros hacia ellos, aumentando la presión de su prueba. Por otro lado, vemos a Lilia despertando junto a Jennifer. La anciana, aún desconcertada, parece no recordar lo sucedido, hasta que Jennifer le recuerda que fue idea de Lilia continuar por el túnel en busca de una repisa. Al enterarse de que aparentemente fue el hijo de la bruja escarlata quien las expulsó del sendero, Lilia rechaza tal afirmación, pero pronto recuerda que esas fueron en efecto sus propias palabras. Mientras avanzan, Jennifer menciona que Lilia le advirtió previamente que podría comenzar a comportarse de manera extraña. En una visión del pasado se observa a Lilia tratando de advertir a Alice sobre no rescatar a Agatha, e incluso entablando conversación con la misma bruja. Esta visión la transporta a su juventud, donde se encuentra con su maestra. La maestra, dándose cuenta de que quien habla es una Lilia proveniente del futuro, le pregunta cuánto tiempo ha pasado. Ya consciente de la situación, Lilia explica que viene de varios siglos adelante. La maestra le pide que lea las hojas de té que tiene sobre la mesa. Aunque Lilia nunca ha tenido afinidad por esas plantas, al intentarlo se ve a sí misma en el túnel. Al notar su comportamiento extraño, Jennifer comienza a sospechar que su amiga ha perdido la cordura. Sin embargo, Lilia le explica que el flujo del tiempo es una ilusión y que toda su juventud la vivió fuera de sintonía, sufriendo visiones y vacíos. Ahora siente que lo mismo está volviendo a suceder, solo que con mayor intensidad. Tal vez, añade, esto sea una señal de que está cerca del final del sendero, lo que podría implicar el regreso de su poder. No obstante, no está segura de querer recuperarlo. De repente, Lilia se despierta en el castillo, donde todos están reunidos. Al ver a William, se lanza contra él, pero este le pide perdón, asegurándole que, de haber conocido su verdadero poder, habría salvado a Alice. Lilia descubre que el chico puede leer su mente, lo que la lleva a recordar su encuentro en la fiesta. Jennifer interviene para calmarla, advirtiéndole que su yo del pasado ya ha perdonado a William. Con esto en mente, Lilia recuerda que momentos antes estaba realizando una lectura para William y algo salió mal. William le pregunta si fue ella quien le colocó el sigilo. Lilia acepta la responsabilidad, explicando que lo hizo porque pudo ver todo lo que sucedería esa noche y en quién se convertiría él, y necesitaba ganar tiempo. La inactividad del grupo enfurece al castillo, haciendo que caigan más espadas. Mientras Lilia trata de entender qué hizo mal, su mente viaja de nuevo al pasado, atravesando las pruebas anteriores hasta regresar con su maestra. Ante las preguntas de la anciana, Lilia admite que nunca se ha sentido particularmente conectada con la naturaleza, ni tampoco ha sido la mejor en su arte, rechazando además cualquier vínculo con un aquelarre. Desesperada, Lilia pide ayuda para controlar sus poderes, pero su maestra le aclara que su tarea no es controlarlos, sino observarlos. Lilia regresa al túnel y pronto encuentra el libro de hechizos de William. En ese momento, Jennifer le pregunta cómo logró evitar los viajes mentales a través del tiempo, y Lilia le revela que, en su juventud, simplemente los ignoró porque solo le mostraban muerte. Justo entonces, ambas escuchan una discusión. Siguiendo el sonido, llegan al castillo a través de una puerta secreta. Al ver a William allí, Lilia lo perdona de inmediato, pues ya sabía lo que ocurriría. Procede a hacer la lectura, aunque el techo sigue descendiendo lentamente. Lilia exige tiempo y precaución, permitiendo que William formule su pregunta con calma. Agatha sugiere que pregunte por la salida, pero William, en cambio, exige saber si es William o Billy. Esas palabras detienen el descenso del techo, ya que era la pregunta correcta. Tras una breve explicación sobre cómo deben interpretarse las cartas, William saca la carta del mago. Lilia la interpreta diciendo que el mago lo representa a él, pues simboliza gran potencial y la habilidad de convertir sus metas en realidad. Sin embargo, una espada cae como advertencia, señal de que han fallado en algo. La siguiente carta es el sol. Lilia habla de buena fortuna, alegría y una posible reunión, pero el techo responde con otra espada cayendo. Esta situación provoca que Lilia
viaje nuevamente en el tiempo hasta encontrarse con su maestra, ya que no entiende por qué está equivocándose. Su maestra le pregunta por qué está realizando este viaje, si desde un principio se opuso a ello. Lilia responde que busca recuperar su poder, pero su maestra percibe la mentira. Lilia entonces alega que es una mujer olvidada. La anciana le aconseja recordar quién es, pero Lilia se rehúsa a revivir la muerte de su maestra y la desaparición de todo su aquelarre, producto de una fiebre que ella anticipó sin poder evitarlo. Aún así, su maestra le recuerda que la muerte es inevitable para todos. En ese momento, Lilia siente curiosidad por su propia muerte, lo que le revela que probablemente morirá cayendo. Decidida a aprovechar el tiempo que le queda, Lilia regresa al túnel donde despierta a Jennifer y le explica que Billy las expulsó del sendero mediante telepatía. Además, le advierte que, aunque ahora todo parece tener sentido, pronto lo olvidará, por lo que debe prestar mucha atención. Frente a ellas aparecen dos caminos, uno que parece llevar a la salida del sendero y otro que conduce a un túnel húmedo. De repente, escuchan los gemidos de las brujas de Salem y se ocultan mientras estas cruzan frente a ellas. Una vez a solas de nuevo, Lilia decide tomar el túnel húmedo hacia el castillo y convence a Jennifer de acompañarla, asegurándole que son hermanas en el mismo arte. En ese instante, Lilia comprende cuál fue su error. De inmediato regresa al castillo y anuncia que su viaje está fuera de tiempo y que la lectura que hizo fue para la persona equivocada. En realidad, debía leérsela a sí misma. Entonces, saca la carta de la reina de copas, que la representa a ella, empática, intuitiva y la voz en la que todos deben confiar. La carta evita la lluvia de espadas, pero el techo continúa descendiendo lentamente. La siguiente carta es el 3 de oros, que representa la necesidad que Lilia sentía de formar su aquelarre. Luego aparece el caballero de bastos, que alude al camino que ha recorrido en el pasado, donde vislumbra a Alice y sus batallas con fuego. Con solo unos segundos restantes, Lilia saca una nueva carta para vislumbrar el camino que le espera, revelando a la alta sacerdotisa, símbolo de Jennifer y su inmenso poder espiritual, aunque incapaz de utilizarlo. En cuanto a los obstáculos que enfrenta, la carta que obtiene es el 3 de espadas, que refleja el dolor, la aflicción y la tristeza que Agatha ha experimentado. Finalmente, para determinar la carta de la gran fortuna, Lilia revela la torre invertida, que representa a William. Esta carta alude a desastre, destrucción y conmoción repentina, pero su inversión señala que William pasará por una milagrosa transformación. En la carta final del destino, justo cuando Lilia saca la última, se precipita y cae violentamente al suelo del túnel junto a Jennifer. En ese instante percibe una presencia acercándose y al escuchar su voz comprende que se trata de Rio, a quien ellos invocaron sin saber que era la misma muerte, jugando con ellos desde el principio. De vuelta al presente, Agatha interrumpe el trance de Lilia para evitar ser empalada y coloca la última carta, la de la muerte, en su lugar, deteniendo el techo por completo. Tras este acto, la puerta se abre, pero antes de avanzar, Lilia revela a Agatha que Rio es, en realidad, la muerte, la bruja verde original. Mientras los gritos de las brujas de Salem se acercan, continúan su camino. Es aquí cuando Lilia aconseja a Agatha que se deje caer si Rio la acusa de cobardía. Además, le devuelve el libro de hechizos a William. Todo parece transcurrir con normalidad, hasta que, al final, Lilia decide quedarse atrás. Observa cómo las brujas de Salem ya están allí, adoptando su forma animal. Entonces, les revela que, tras completar un desafío como el que ella ha superado, es peligroso permanecer demasiado tiempo dentro de la prueba, ya que esto atrae a la destrucción. Las brujas asumen su forma espectral, y Lilia las recibe volviendo a mostrar la carta de la torre invertida. Esto provoca un cambio en la gravedad, y todos comienzan a caer hacia el techo. Lilia se aferra a la mesa mientras las brujas de Salem son atravesadas por las espadas del techo. Sin embargo, la fuerza de Lilia se agota, y finalmente es arrastrada también hacia el filo de las espadas. En el instante antes de morir, Lilia es transportada de nuevo con su maestra para recibir una última lección. Alice yace inconsciente en el centro de una habitación desolada, hasta que una mano de apariencia espectral la despierta. Es la propia muerte quien ha llegado para indicarle que es el momento de partir. Al abrir los ojos, Alice observa su propio cuerpo físico sin vida a su lado. Se niega a aceptar que su tiempo ha terminado justo ahora, cuando había logrado romper la maldición. Sin embargo, la muerte le explica que, como bruja de protección, ha cumplido con su propósito al sacrificarse para proteger a su aquelarre. Sin alternativas, Alice sigue a la muerte a través de un portal hacia el inframundo. Mientras tanto, en otro lugar, la puerta se cierra, dejando atrás a Lilia. Jennifer intenta desesperadamente regresar por ella, pero el esfuerzo es en vano. En el sendero, Agatha se encuentra con Rio, quien le advierte que su aquelarre ha reducido considerablemente su tamaño. Aunque dudaba de ella, ahora es testigo de cómo los cuerpos que le prometió se acumulan cada vez más. Aún así, Rio la confronta, diciéndole que ha estado ocultándole a Billy, pues sabe que Agatha alberga sentimientos por él, a pesar de considerarlo una abominación que amenaza la armonía. Al escuchar esto, Agatha acusa a Rio de haberle quitado mucho más
más de lo que le ha dado, pero Ryo le recuerda que ningún otro ser en la historia ha recibido el trato especial que la propia muerte le ofreció. En ese momento, la muerte le revela a Agatha que el hermano de Billy no se encuentra en el sendero y que, debido a que Billy ha robado una segunda vida y pretende hacer lo mismo por su hermano, la muerte se ve obligada a reclamarlo para el reino del más allá. Sin embargo, la muerte duda y Agatha comprende que si mata a Billy, este volverá a reencarnar, por lo que es imprescindible que él se entregue voluntariamente. Así, Agatha se ofrece a guiar a Billy hasta el final del sendero y entregarlo a la muerte a cambio de su propia libertad. Ante esta propuesta y sin alternativas, la muerte acepta y se retira, dejándola actuar. De esta manera, cuando el aquelarre se reúne, pronto descubren que sus pasos los han llevado de nuevo al inicio del sendero, con sus propios zapatos esparcidos en el camino. Enfurecida, Agatha ordena que vuelvan a recorrer el sendero, pero Jennifer se opone, reacia a enfrentar nuevamente todos los desafíos. Billy, desafiando el camino, decide volver a ponerse los zapatos, lo que desencadena una teletransportación que lleva a todos a una habitación con la apariencia de una morgue. Al notar las luces de cultivo en el lugar, Jennifer deduce que el sendero les está pidiendo que planten algo, aunque no hay ni tierra ni agua, solo sus objetos personales. La cuenta regresiva comienza y esta vez Jennifer promete salvarlos a todos. Agatha, desconfiando de sus habilidades por no poseer poderes mágicos, duda de sus palabras. Sin embargo, Billy le recuerda que Jennifer ya los salvó del veneno en el sendero, sugiriendo que quizá puedan confiar en ella una vez más. De repente, Jennifer recuerda al doctor de Boston, el mismo que bloqueó sus poderes. En ese momento, Agatha deja entrever que ella estuvo presente, lo cual revela la verdad. Fue Agatha quien realmente la despojó de su magia durante un siglo. Agatha se defiende, alegando que solo vendía encantamientos para sobrevivir. Sin demora, Jennifer inicia el ritual para desbloquear sus poderes, y después de varios intentos repetidos, el poder regresa a ella, quien lo recibe entre lágrimas de felicidad. Inmediatamente después, Jennifer desaparece, ya que el sendero le ha otorgado lo que buscaba. A continuación, Agatha le recuerda a Billy que él también está en ese lugar buscando poder, y que, en realidad, es precisamente poder lo que posee en su interior. Asegura, sin embargo, que no le robará su magia. Billy la rechaza hasta que Agatha le ofrece ayudarlo a encontrar a su hermano, revelándole que la muerte está inquieta, ya que sabe que Billy puede otorgarle una nueva vida a Tommy. Motivado por esto, Billy sigue las instrucciones de Agatha y comienza a evocar sus últimos momentos junto a su hermano. Agatha le revela entonces que, sin saberlo, ha estado albergando la esencia de Tommy en su interior, aunque esta no puede permanecer ahí. Por ello, le ordena encontrar un lugar adecuado para su hermano. Al principio, Billy solo observa oscuridad, pero al seguir las indicaciones de Agatha, logra visualizar a un niño que, a causa de una broma, está a punto de morir ahogado. Aunque duda de si este es un buen lugar para Tommy, debido a la falta de amor de la familia del niño, Billy rechaza la idea de matar a alguien para darle a Tommy un nuevo cuerpo. Sin embargo, sus deseos de salvar a su hermano son más fuertes y así se completa el traslado de alma, lo que provoca que Billy también abandone el sendero. La única que queda es Agatha, quien lo despide mencionando que no es su culpa. A veces los niños simplemente mueren, algo que ella misma sabe por experiencia. El momento hace que Agatha contemple el mechón de cabello de su propio hijo fallecido y entonces descubre un diente de león. Sin pensarlo, recoge una de sus lágrimas y la planta en la tierra que se ha materializado a sus pies en los últimos segundos de la prueba. Todo parece perdido, pero de la tierra brota una planta en pleno florecimiento, lo que demuestra que ha superado la prueba final. En consecuencia, el lugar comienza a derrumbarse y Agatha lo abandona, emergiendo finalmente a la superficie a través de la puerta del sótano. En el exterior, la muerte la recibe en un mundo propio de un apocalipsis, rodeado de tormentas. Agatha exige que le devuelvan sus poderes, pero la muerte le recuerda que Billy no se entregó, así que ella deberá pagar el precio. Dicho esto, la muerte inicia su castigo, provocándole 1000 cortes con los cristales de las ventanas. Los vecinos, observando el espectáculo, ya no se sorprenden, intuyen que simplemente se trata de asuntos de brujas. Por su parte, al observar que la luna está en su fase de fuego, Agatha intenta expulsar a la muerte con un conjuro, pero esta se burla de ella, acusándola de ser una cobarde. En ese instante, Agatha recuerda las advertencias de Lilia y, siguiendo sus palabras, se deja caer al suelo, logrando así esquivar el ataque de la muerte. Aún así, la muerte le corta un tendón para impedirle escapar y, utilizando la maleza, la inmoviliza, preparándose para ejecutar su golpe final. Sin embargo, justo en ese momento, Billy aparece, atacando a la muerte con el esplendor de todo su poder. Tal como habían acordado, Billy transfiere parte de su energía a Agatha, devolviéndole su imponente apariencia de bruja. Aunque Agatha podría drenarle toda su energía, elige dejarle la suficiente para que pueda sobrevivir. La muerte reaparece, ofreciendo dejarlos en paz si uno de los dos se sacrifica, pero Agatha prefiere luchar. Entonces, la muerte aparta a Billy para enfrentarse sola con su antigua oponente. Logra derribar a Agatha, pero Billy regresa a tiempo para ayudarla. En ese instante, Agatha comprende que es imposible vencer a la muerte y decide aceptar el papel de sacrificio. No obstante, cuando la muerte vuelve, Billy se ofrece a ir con ella en su lugar. De pronto, en un giro inesperado, Agatha declara a la muerte que ha cumplido con su promesa, pues el chico ahora le pertenece por voluntad propia. Pero antes de marcharse, Billy, a través de la telepatía, le pregunta a
a Agatha si Nikki murió de esa misma manera. Esto hace que Agatha cambie de parecer y con un último beso se entrega a la muerte, dejando que su cuerpo se funda en la tierra, en un jardín en pleno nacimiento, y solo queda atrás la gema que alguna vez le perteneció. Con su trabajo concluido, la muerte le otorga la libertad a Billy, quien abandona la casa mientras los vecinos lo observan en silencio. De regreso en casa, sus padres lo reciben con preocupación, pero Billy asegura que está bien. Más tarde, en su habitación, vuelve a ver el anuncio de La balada del sendero de Lorna Wu, junto con otras referencias a Agatha en la forma de una muñeca típica de brujas. La sorpresa llega cuando Billy descubre elementos que aluden a las pruebas: una pintura de la casa, un tablero de Ouija, varios zapatos idénticos a los del sendero, y hasta las palabras que Agatha solía decirle, acusándolo de ser idéntico a su madre. En ese momento, Billy comprende que, sin saberlo, fue él mismo quien creó el sendero con su magia desde un inicio. La historia continúa transportándonos al año 1750, donde encontramos a Agatha en medio del bosque, presa de intensos dolores debido al hijo que lleva en su vientre. En ese momento es encontrada por la muerte, a quien Agatha reconoce de inmediato. Comprende entonces que no ha venido por ella, sino por su hijo, y le suplica que le permita vivir, advirtiéndole que de lo contrario la odiará eternamente. La muerte, en un raro acto de compasión motivado por el amor que siente hacia Agatha, accede a concederle una extensión de tiempo, aunque aclara que esto no significa otorgarle una nueva vida. Así, Agatha da a luz a su hijo, a quien recibe con un profundo y sincero amor, consciente de que fue concebido sin intervención alguna de magia. Poco después, Agatha y su hijo atraviesan el bosque hasta que encuentran un grupo de brujas reunidas en un círculo. Fingiendo ser una mujer común, Agatha pide hospitalidad, mencionando que ambos llevan días sin probar bocado. Las brujas acceden y permiten que Agatha entre en el círculo, donde ella presenta a su hijo bajo el nombre de Nicholas. Cuando las brujas le ofrecen alimento, Agatha, sin más demora, revela sus poderes y roba la magia de cada una de las brujas presentes en el círculo. 6 años después, vemos que Agatha y Nicholas se han establecido en un pueblo. Un día, el chico roba una campana a una bruja disfrazada, atrayendo a ella y a sus compañeras hacia la casa de Agatha. Allí, Agatha las acorrala y les arrebata sus poderes. Nicholas, cada vez más curioso, le pregunta a su madre por qué mata a las brujas. Agatha le explica que lo hace para sobrevivir. Nicholas sugiere que podrían intentar convivir con otras brujas en comunidad, a lo que su madre le advierte que, en tal caso, serían ellas quienes tratarían de matarlos a ellos. Mientras se detienen a descansar, y en respuesta al pedido de su hijo de ver una demostración de su poder, Agatha le explica que sus habilidades le permiten crear ilusiones, manipular mentes débiles y mover objetos, pero admite que no puede sanarlo ni protegerlo de lo que está por venir, y tampoco predecir cuándo regresará a Río. Nicholas, curioso, pregunta quién es esa figura, pero Agatha no se atreve a revelarle la verdad. Con el paso del tiempo, entre cada una de sus travesías, madre e hijo encuentran momentos de paz y armonía, y juntos entonan la canción del sendero. Un día llegan a un nuevo pueblo donde Nicholas canta esta melodía en la taberna, entreteniendo a los presentes. Agatha, fingiendo ser una desconocida, le recompensa con dinero para que los demás hagan lo mismo. En medio de la celebración, una mujer se acerca a Nicholas, intrigada, y le pregunta dónde aprendió aquella canción. Le ofrece un plato de comida, de parte de ella y sus hermanas. Nicholas, sin embargo, rechaza la oferta y se marcha de inmediato, decidido a no ser la causa de la muerte de más brujas. Tras este encuentro, todo parece transcurrir como en un día cualquiera, hasta que, de repente, Nicholas comienza a sentirse mal. Aunque ignora el malestar en ese momento, le promete a su madre que juntos cazarán a más brujas en su próxima oportunidad. Agatha lo calma suavemente, cantando a su lado la melodía del sendero. Durante la noche, mientras ambos duermen, Nicholas despierta al percibir la presencia de la muerte, quien desde un rincón sombrío lo llama hacia su morada. Sin intercambiar palabras, Nicholas se despide de su madre y acto seguido se adentra en el bosque tomado de la mano de la muerte. Al amanecer, cuando Agatha despierta, de inmediato nota la ausencia de su hijo y comprende con un dolor profundo que la muerte ha venido a reclamarlo. Desesperada, se sume en un llanto inconsolable suplicando por más tiempo. En su pena, entierra el cuerpo de Nicholas y lo despide con la canción del sendero, mientras sus últimas lágrimas caen. Como un recuerdo de su hijo, guarda un mechón de su cabello entre sus más preciadas pertenencias, prometiéndose conservarlo por la eternidad. En ese momento, es interrumpida por una bruja que, al oír su canto, se le acerca y le pregunta si conoce el camino hacia el sendero de las brujas, del cual se rumorea que otorga una gran recompensa a quienes logran completarlo. Ante su pedido, Agatha acepta guiarla, asegurando que conoce el camino de memoria, aunque le advierte que será necesario reunir un aquelarre. Cuando el grupo está completo, Agatha entona la balada para invocar el sendero, pero todo resulta ser una trampa. Al final, las brujas descubren su engaño e intentan atacarla, pero ella las sorprende, absorbiendo sus poderes hasta dejarlas exhaustas y marchitas. Su plan resulta impecable, y así, a lo largo de los siglos, Agatha continúa repitiendo la estafa, reuniendo aquelarres solo para luego traicionarlos y consumir su magia. Llegamos al presente, donde ella había planeado utilizar
usar el mismo truco contra Jennifer, Lilia y Alice. Sin embargo, esta vez la puerta al sendero ha sido realmente abierta. Por otro lado, cuando Billy finalmente comprende que el sendero fue su propia creación, aparece ante él el espectro de Agatha, quien luce complacida en su nueva forma de plasma. Ante las dudas de Billy, Agatha le revela que la balada solo fue una artimaña para atraer a brujas incautas y que el sendero no fue real hasta que él lo hizo realidad. Con esto, Billy se da cuenta de que su creación fue responsable de las muertes de Alice y Lilia, lo que lo convierte involuntariamente en un asesino. Sin embargo, Agatha le hace ver que también ha salvado una vida, ya que Jennifer ha resurgido de la tierra en la entrada de Westview y al haber recuperado sus poderes, abandona el lugar volando. Agatha le explica a Billy que no debería afligirse por esas muertes, ya que ella misma habría acabado con las brujas desde un principio, y le aconseja que, si desea convertirse en un verdadero brujo, deberá acostumbrarse a esa carga. Billy, visiblemente afectado, promete que jamás haría algo así, pero Agatha, con una sonrisa incrédula, duda de su promesa. Más tarde, Billy regresa a la casa de Agatha y, al entrar en su sótano, descubre que la puerta al sendero sigue abierta. Agatha lo observa con reproche y exige explicaciones, insistiendo en que le devuelva lo que por derecho le pertenece. Sin embargo, Billy la ignora y en su lugar marca un pentagrama sobre la puerta, comenzando un conjuro con uno de los objetos de Agatha para intentar desterrarla a su lugar de reposo eterno. Agatha, indignada, le reprocha que hace apenas unos instantes estaba lamentando la muerte de las brujas del aquelarre y ahora está intentando hacerle lo mismo a ella. Billy, con firmeza, le recuerda que ella ya está muerta. El hechizo afecta la presencia de Agatha, pero no consigue expulsarla completamente, ya que ella se aferra a este plano de existencia mientras exige que le devuelva el colgante que le pertenece. Confundido, Billy no entiende por qué ella aún no desaparece, y entonces Agatha revela que se niega a pasar al más allá porque no está preparada para enfrentar a Nicholas. Esta vez, Agatha logra suficiente presencia física para recuperar el colgante con sus propias manos. Billy, en un tono sereno, le asegura que su hijo probablemente la perdonaría. Sus palabras conmueven a Agatha, evocándole el recuerdo de la amabilidad y dulzura de Nicholas. Ante la situación, Billy decide permitirle quedarse en este mundo, convencido de que Agatha podría convertirse en una buena guardiana espiritual. Con esta intención, emplea su poder para cerrar definitivamente el sendero, grabando en la puerta los nombres de las brujas caídas como tributo a su memoria. Así como aliados formalmente unidos, Billy y Agatha inician juntos la búsqueda de Tommy, emprendiendo un nuevo capítulo de su historia.